Es la tasa de producción que puede obtenerse a través de un proceso y es la cantidad de producción en un sistema de lo que puede ser capaz de lograr. Fíjense que uno de los elementos donde más incide la capacidad de planta, uno de los factores donde más incide la capacidad de planta es la demanda. Y nosotros no podemos manejar una capacidad cuando no conocemos la demanda. Pues la demanda es un elemento que va a medir a futuro cuáles serían las cantidades que nosotros debemos fabricar en función de ella, pues, porque la demanda es directamente proporcional a la cantidad que nosotros podamos manejar en nuestras capacidades. Es decir, que la demanda influye directamente sobre la capacidad de la planta. Hay varios tipos de capacidad de planta y entre ellas podemos decir o encontrar la capacidad de diseño o la capacidad teórica, la cual es la máxima tasa posible de producción para un proceso dado en el cual nosotros estemos trabajando. También suele conocerse como el mejor nivel de operación y es la máxima producción teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. Es decir, que la capacidad de diseño es la capacidad teórica a la cual nosotros hemos creado nuestra planta. Y esta capacidad, por lo general, es lo máximo que nosotros podemos trabajar en ella, porque nunca trabajaremos con capacidades sobrediseñadas. La siguiente capacidad es la capacidad real o la efectiva, y es la mayor tasa de producción razonable que se puede lograr. ¿Okay? Es el número de unidades que se obtiene en un lapso de tiempo determinado y estos tiempos son considerados como productivos. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad real o la capacidad efectiva es lo que realmente sale en condiciones normales en un proceso productivo. Tantas unidades por hora o tantas unidades por semana, esa será nuestra capacidad efectiva, capacidad real en condiciones normales. Una reducción de la capacidad de diseño pudiera crear una situación como mantenimiento de maquinaria o falta de capacitación debido a ciertos elementos que pudieran incidir en la capacidad. La capacidad efectiva se calcula como la capacidad esperada entre la capacidad. La capacidad estimada es la medida de la capacidad máxima utilizable en una instalación. La capacidad estimada siempre será menor o igual que la capacidad. Y esta se calcula como la capacidad por la utilización por la eficiencia. Fíjense que la capacidad real o la capacidad utilizada es la tasa de producción que se logra en un proceso. Y es importante definir las dimensiones que aquí las encontramos. ¿Okay? Fíjense que hemos hablado de la demanda la demanda de la capacidad es uno de los elementos, los factores que mayor inciden dentro de nuestro proceso de construcción de capacidad o de definición de la capacidad, porque nosotros no podemos aislar a la demanda en función de la capacidad, ya que la demanda rige directamente sobre ella. Cuando la demanda es superior a nuestra capacidad, entonces hay que modificar estrategias de precio. ¿Por qué? Porque si la demanda es muchísimo superior a la capacidad real con la que nosotros estamos trabajando, pues pudiéramos caer en demandas insatisfechas porque no tenemos la capacidad para poder cubrir a esa demanda. Y ustedes saben lo que sucede cuando la demanda es mayor que la producción, pues generalmente caemos en demanda insatisfecha. Y lo peor que podemos hacer que puede existir en un mercado es trabajar con demanda insatisfecha, porque esto mitiga mucho al mercado.
Cuando tenemos el caso contrario, que la capacidad es superior a la demanda, entonces allí la cosa sí se puede manejar. ¿Por qué? Porque nuestra producción está muy por encima de la demanda y nunca tendremos demanda insatisfecha. ¿Ok? Entonces allí a veces hay que buscar ciertas estrategias, porque si la demanda es muchísimo mayor, tampoco es bueno trabajar con ella, porque te va a quedar con mucho inventario en los almacenes. Hablar de la planeación de la capacidad es un elemento muy interesante, porque nosotros tenemos que medir cuál es el horizonte a través del cual nosotros vamos a manejar esta capacidad, y el horizonte con el que nosotros manejaremos debe estar en función de un horizonte a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. A corto plazo, cuando estamos hablando menos de 6 meses. Es un periodo muy corto en el cual nosotros podemos evaluamos nuestra capacidad a corto plazo y podemos tomar una decisión en función de eso. A mediano plazo, porque estaríamos hablando entre los 6 y los 18 meses. Y nuestra capacidad allí, entonces, bueno, debería estar en función de estos lapsos. Y cuando hablamos de largo plazo, entonces ahí estamos enfocados más que todo a niveles que son superiores a un año. Y manejar capacidades para superar en un año, entonces cuando nosotros vamos a trabajar, tratar de manejar en unos proyectos de producción muchísimo mayores. Hay algunos principios generales para el cálculo de las capacidades de planta que son necesarios considerar. En el análisis de las capacidades, el proceso para utilizar de manera efectiva los activos industriales de una empresa, es necesario que sus aplicaciones a nivel estratégico, táctico y operacional sean discutibles. ¿Por qué? Porque de ello va a depender la inversión de capital, la racionalización y consolidación de las operaciones de producción, cuáles van a ser los recursos con los cuales nosotros vamos a utilizar, ¿okay? Cuál es la carga de la línea de producción bajo la demanda que nosotros estamos manejando, y por supuesto cuál será la mejor utilización de la capacidad a través del sistema con el cual nosotros estamos. Generalmente las plantas industriales se encuentran con equipos de diferentes capacidades, y la capacidad de una planta se da en función de aquel equipo que tenga menor capacidad. ¿Por qué? Porque su capacidad va a estar supeditada a ese equipo como tal. Por lo tanto, si tenemos un equipo de menor capacidad con equipos de máxima capacidad, pues de mayor capacidad, pues nuestra capacidad estará limitada a la de la menor capacidad, a la capacidad menor del equipo. Hay factores que influyen directamente en la productividad. Esos factores, obviamente, también influyen en las capacidades. Por ejemplo, el factor de producción, como tierra y trabajo, es necesario ver quiénes son esos elementos bajo los cuales vamos a trabajar. También están los factores no originales, como el talento humano, que depende de la formación que tenga el talento humano, y en función de ello nosotros podemos trabajar. Hay otros factores que nosotros también debemos considerar, como son la cantidad deseada a producir, la intensidad en el uso de la mano de obra, la optimización física de la distribución, la capacidad individual y la optimización del marketing. Asimismo, también nosotros podemos detectar cuáles son los factores que generalmente determinan el tamaño de la capacidad. Y entre ellos tenemos las características del mercado de consumo, las características del mercado de proveedores, las economías de escala, que tienen mucho que ver con esto, la disponibilidad de los recursos financieros, las características de la mano de obra
la tecnología de producción, las políticas económicas que pueden surgir a través de un Estado gubernamental que dependiendo de ella, y estas influyen muchísimo. Por eso es que todos estos factores que nosotros estamos leyendo ahorita, debemos analizarlos con prioridad a la hora de hacer el cálculo de capacidad. O sea que podemos decir que la determinación del tamaño de una planta de una industria requiere la revisión y análisis detallado de un conjunto de factores que influyen directamente sobre esa decisión. De tal modo que para instalar una planta es necesario medir, tener en cuenta cada uno de estos renglones que nosotros hemos utilizado para poder tener una mayor rentabilidad. Importancia sobre algunas razones con respecto a la capacidad. Por ejemplo, la decisión estratégica, la falta de capacidad, el exceso de capacidad, porque las dos cosas son malas, o exceso o la falta de capacidad son malas. Factores condicionales del diseño de capacidad, pues eso también es otro elemento que es necesario considerarlo, porque a la hora de tomar una decisión, la forma o como definimos nosotros nuestra máxima capacidad tiene que estar dependiendo de la demanda. Fíjense que cuando hablamos de un concepto, de algún concepto importante dentro de las capacidades, pues el nivel operativo es aquel que me da un mejor valor indicativo sobre las capacidades. Y tal es el caso de las economías de escala, que se trata de conceptos conocidos que al aumentar el tamaño de la planta, pues su volumen también, y esto ayuda a que los costos bajen. Cuando trabajamos con grandes escalas económicas, grandes niveles de producción, pues esto abarata muchísimo el costo del producto. ¿Eh? Pero obviamente esto se da si las demandas a las cuales se están trabajando son correspondientes a los niveles de producción. Por otra parte, la tasa de uso de capacidad es bueno de tenerla en cuenta porque esta se calcula como la capacidad utilizada entre la capacidad de diseño. Fíjense que nosotros podemos estar trabajando con un valor óptimo de capacidad con economías de escala, que podemos verlo claramente en esta función de costo. Aquí tenemos el costo unitario promedio en función de la producción. Y la curva que nosotros tenemos aquí es la curva del valor económico, el valor óptimo económico bajo el cual nosotros vamos a trabajar, que sería nuestro valor óptimo de explotación, es el nivel de producción que minimiza los costos unitarios a largo plazo. Entonces, nosotros vemos acá en la curva el valor mínimo de nuestros costos, este punto acá, y ese es el valor óptimo que me va a dar el nivel de producción bajo el cual yo estaría trabajando para una economía de escala. En una economía de escala, por lo menos hay un aumento de capacidad, implica una inversión de costos fijos proporcionalmente menor, lo cual da lugar a un costo unitario muchísimo menor. Y mayor tamaño, y el mayor tamaño permite la utilización de los procesos más eficientes y más automatizados. Todo esto se da cuando tenemos economías de escala. Y una vez economía de escala, que es el otro caso contrario, pues hay un aumento de los costos de comunicación, de gestión, de organización y de administración. Por lo general hay pérdida del enfoque o parte de los directivos. Hay formas para evitar esto y que por lo general podemos hacer un aumento de la especialización de la planta, o a veces nosotros también podríamos cambiar el rumbo de la planta. Eso se puede dar también, cambiar el rumbo de la planta porque ya no obedece a las economías de escala, porque todo esto se ve afectado por los bajos niveles de la demanda.
Lo que implica que de capacidad es necesario medirlo en función de la demanda. Aquí hay una tablita que sería bueno que la analicemos, donde tenemos factores, mayor incremento de la capacidad y menor incremento de la capacidad. Altos costos por rotura del stock. Aquí hay un mayor incremento de la capacidad y un menor incremento de la capacidad. Y aquí vamos a altos costos fijos, aquí es mayor y aquí es menor. Alta flexibilidad, aquí es menor y aquí es mayor. Altos costos de capacidad ociosa, menor y aquí es mayor. Y altos costos unitarios de almacenamiento, aquí es menor. Fíjense que lo que les hablaba yo ahorita con respecto a la demanda y las capacidades, nosotros también, generalmente nosotros tenemos que tener una idea de cuánto es la demanda bajo la cual estamos trabajando. Pues porque si nuestra demanda es conocida y es estable y creciente, pues como generalmente nosotros esperamos que se cumplan las capacidades por lo general con las que estamos utilizando, deberían estar por encima de ello. Aquí somos conservacionistas en el sentido de que nuestra producción va en función de la demanda que tenemos, pero nuestra producción siempre va a estar por encima de la demanda. Esto implica que nunca caeríamos en demandas insatisfechas. El caso contrario es cuando la demanda es superior a las capacidades de nuestra planta. Fíjate que aquí estaríamos operando por debajo de la demanda y esto implica que siempre vamos a tener demanda insatisfecha. Y ustedes saben ya las consecuencias cuando tenemos demanda insatisfecha. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre las fases a seguir y el proceso de planeación y control de las capacidades. Bueno, estamos a la orden. Para cualquier duda que tengan, la pueden hacer a través de la mensajería interna o de los foros. Y cualquier duda sobre el trabajo, pues lo podemos. Ya tienen el trabajo de capacidad, ya lo tienen instalado. Es cuestión que revisen la información y con eso pueden ir haciendo la resolución de su trabajo. Que pasen buenas noches. Estamos siempre a la hora.